Buen día, ¿cómo están? ¿Bien? Bueno, bueno, mientras van llegando a la clase, ¿se acuerdan el otro día? ¿Se escucha bien? Díganme que sí, si no. Hola, bueno, buenísimo, gracias Agustina. Bueno, mientras van ingresando a la clase, ¿se acuerdan que el otro día nos habíamos quedado en una matriz que yo les dije, la voy a pensar, iba a pasarlo, obviamente, terminó la clase, me quedó en la cabeza eso, yo ya lo subí corregido al material. Dije, no, pero me confundía, después me di cuenta, al escribir la matriz era era de esperar, ¿no? Entonces yo le comparto 2 minutitos, así empezamos el material nuevo. A ver, les comparto lo que yo ya se lo subí corregido al Classroom, ¿sí? El otro día estábamos, acá no lo voy a poder agrandar nada porque es lo que yo le subí al Classroom, de la pizarra ya lo borré. Y era cuando estuvimos justamente, a ver acá que, ahí está, cuando habíamos analizado el teorema, esperen que lo había puesto acá, lo digo rapidito porque era en lo que yo me equivoqué justamente, que el teorema decía que si teníamos 3 vectores linealmente independientes en R3 o de R3, eran base de R3. Entonces tomaba 3 vectores, que eran, eso estaba en la hoja anterior, tomaba 3 vectores que eran el vector U, V, W, que eran vectores linealmente independientes. Entonces, para demostrar que era base, ese conjunto de vectores de R3, faltaba demostrar, porque ya eran linealmente independientes, que era un sistema de generadores de R3, ¿sí? Entonces, ¿qué significaba que sea un sistema de generadores? Que no puedo escribir acá, ya vuelvo a decir, porque es la hoja que está subida en el Classroom de ustedes, corregida como corresponde, ¿no? Significaba que cualquier vector X y Z perteneciente a R3 lo podía escribir como combinación lineal de esos vectores, que eran U, V y W. Entonces escribíamos la combinación lineal y de la combinación lineal obteníamos este sistema de ecuaciones. Y ahí había venido que yo dije, está mal escrito, no, en realidad es correcto. Entonces, porque ¿dónde estaba el error acá que yo en su momento me había confundido? Acá hay que pensar que en este sistema de ecuaciones que a mí me quedó, las incógnitas son alfa, beta y gamma, y los coeficientes son U1, U2, U3 en la primera columna, B1, B2, B3, W1, W2, W3, o sea, que las incógnitas son alfa, beta y gamma, ¿sí? Por eso, esta es la matriz de los coeficientes, que yo ahí le había escrito mal y ahí me di cuenta, por eso lo que no podía concluir. Esta es la matriz columna de las incógnitas y esta es la matriz columna de los términos independientes. Entonces, cuando yo escribía la matriz ampliada, que es esta que está acá, teniendo en cuenta este sistema matricial, la primera observación que decía en la demostración del teorema era que si X, Y, Z eran todos ceros, los términos independientes, ahí no había problema, porque el sistema era homogéneo, todo sistema homogéneo es compatible, entonces no había inconveniente porque en particular el rango de A iba a coincidir con el rango de la ampliada, iba a coincidir con el número de incógnitas que era 3, entonces la única solución era la trivial. Pero después, ¿qué pasaba si X y Z? Ahí venía la cuestión, si X y Z no eran nulos, no eran todos ceros, no era el vector nulo. Entonces se llegaba, porque yo había escrito mal acá la matriz, y lo explica, está perfectamente explicado en el apunte, ¿sí? Uno deducía que si esta era la matriz de los coeficientes, que el rango de A era igual al rango de ampliada, es más, decía el apunte, no podía ser igual, seguro que son menor o igual que 3, decía, era igual al número de incógnitas y era un sistema compatible, que en particular era compatible determinado. O sea, que por cualquiera de las situaciones, ya sea que los términos independientes sean nulos o no, me quedaba justamente que el sistema era compatible determinado. Entonces, si el sistema era compatible determinado, entonces, en definitiva, el vector X y Z lo podía escribir como combinación lineal, porque existían los únicos, justamente, escalares. Ese sistema iba a tener una única solución. Eso era lo que decía la demostración. Lo tenía que aclarar porque me había quedó la clase así, pero ni bien terminó la clase me di cuenta que estaba bien, que yo había expresado mal la matriz, pero ese es el correcto, el que yo subí. Bueno, ahora voy a dejar acá de compartir, ahí el redondeé lo que estaba,
Y bueno, y hoy vamos a empezar la última parte, lo de transformaciones lineales. Acá tengan poco paciencia en función, porque veo que tal vez hay cada vez menos alumnos, no nos faltan tantas clases. Son temas pesados, ya se dieron cuenta, son mucho del álgebra, pero bueno, tratamos de, en lo posible, pero no pasa eso porque es en la virtualidad, en la presencialidad también le pasa lo mismo a todos los profesores. Son temas, salvo que a uno le guste mucho, son temas así, pesados porque son mucho de la parte del álgebra. Bueno, vamos a compartir la pizarra, a ver dónde lo había puesto. Vamos a empezar lo que corresponde a transformaciones lineales, ¿sí? A ver, esperen que una cosita, ahí. A transformaciones lineales. Acá hay algo que, espérenme un segundo, que hay algo que no sé por qué no me deja mirar. A ver si estoy bien. Ahí está. Ahora sí. A transformaciones lineales. Ahora sí. Ahí está. Bueno, definiendo primero lo que es una transformación lineal, está la definición, hay ejemplos. El tema es que uno lo tiene que demostrar siempre, ¿verdad? Cuando uno hace, lo tiene que estar demostrando. Entonces, primero vamos a definir lo que es una transformación lineal. También toma, a ver, el sinónimo esa de transformación, aunque tiene que cumplir dos condiciones, como una aplicación lineal, no como función lineal. Que una función lineal va a ser una transformación lineal, sí, eso sí es cierto, pero no como sinónimo de función. Entonces, tengo dos espacios vectoriales, B y W. Acá dice 2K espacios vectoriales. En realidad nosotros siempre trabajamos espacios vectoriales sobre los números reales. O sea, siempre los escalares son números reales. Acá está generalizado, entonces piénsenlo que ustedes tienen dos espacios vectoriales, B y W, espacios vectoriales reales. Ahí está más generalizado, pero son reales. Entonces definimos, ahí ven, una función, vamos a escribir acá, una función T, que va de un espacio vectorial en otro, va de B en W, espacios vectoriales. Se dice que es una transformación lineal si cumple dos condiciones. Algo importante para aclarar. B y W son espacios vectoriales que no tienen por qué ser los mismos. Tal vez podríamos tener a B que sea R2 con la suma usual. No escucho. ¿Alguien me está hablando? ¿Que no se entiende? Ah, no, perdón. ¿Cómo se llama? Podríamos tener B, que es el vector, digo. Podríamos tener B, que es R2, con la suma usual de vectores en R2, y el producto del escalar por el vector, como ya lo sabemos cómo está definido, y W podría ser el mismo espacio vectorial, o podría ser otro, podríamos tener una aplicación, una función de un espacio en otro. Por ejemplo, si yo tuviese, para comprender esto, y ahora vamos a esto, si para comprender, y ahora vemos el ejemplo, si uno tuviese una transformación, una función, por ejemplo, que va T, para que se entienda, de R2 en R3, entonces cuando uno la va a definir, tiene que decir T de un par ordenado, porque va de R2, me tiene que devolver algo que está en R3. ¿Se entiende lo que digo? O sea, la imagen, porque ese T es la imagen, algo que está acá es la imagen de el vector xy por la transformación T. Es lo mismo que cuando uno tiene una función, es lo mismo la definición. Por ejemplo, pensemos, ¿no? Me devuelve, qué sé yo, z menos xy, por ejemplo, por decir. Entonces, ¿qué es este menos z menos xy? Este que está acá es la imagen de quién, del vector xy, porque ahora tenemos que ver mucho el tema de la terminología, es la imagen del vector xy por, como dice ahí, la función, vamos a poner la función porque es una función t, ¿está bien?
En este caso ahora va a ser transformación porque cumple una serie de condiciones, ¿sí? Creo que no me queda... A ver, esperen un segundo porque hay algo que no me puedo dar cuenta. Ahí está. Que no quedaba bien acomodado esto. ¿Ustedes ven bien todo? Ahí está. Porque estaba bien. No sé. ¿Se ve bien? Eso es lo que me tienen que decir. Es lo más importante. Ahí está. La transformación. Bueno. Entonces, y acordate que cuando es una función, ¿sí? La definición de función no puede ser que un mismo vector le corresponda a más de una imagen. En este caso vector digo porque esta aplicación, esta función, ese sinónimo, aplicación, función, ¿sí? Va de R2, entonces no puede ser que un vector tenga más de una imagen. Entonces, para que una transformación, una función sea una transformación lineal, tiene que cumplir dos condiciones. ¿Cuáles son las condiciones? Acá están, vamos a remarcarlas. La condición 1, y ahora lo vamos a ver un ejemplo, y la condición 2. ¿Qué dice la condición 1? Y bueno, la condición 1 me está diciendo, vamos acá, la 1, que T de suma de dos vectores, muchas veces se escribe, acá no está puesto, porque nosotros lo habíamos visto así, pero está aclarado que U y B son vectores que están en B. La suma de estos vectores, T de U más B, es T de U, y ahora vamos a hablar un poquitito más qué significa, ¿no? Más T de B, no quedarnos en esa lectura, como siempre insistimos en esto. Espera que me salió medio desprolija. Ahí está. Y la segunda que tiene que cumplir, la segunda definición, es que T de alfa por U, por B, les voy a respetar como está escrito ahí, es alfa por T de B. Vamos a pararnos un poquitito acá. Por T de B. Entonces, ¿qué me está diciendo? ¿Qué me está diciendo? Me está diciendo, perdón, pero me quedó desprolijo. Me está diciendo que si T es una transformación, tiene que cumplir que T de la suma es la suma de las T, o sea, que, ¿qué significa esto? ¿Qué es esta suma que yo tengo acá? Es la suma esta de acá. Esta es la suma de vectores, ¿en dónde? En B. ¿Está? Esta suma es la suma de vectores en B. ¿Qué es esta suma que está acá? Es la suma de vectores en W. Lo que pasa que ustedes tienen que tener presente que siempre se lo escribe así, en forma general como más, ¿está bien? Pero la transformación se aplica a vectores que están en B, porque van de B en W. Entonces, ¿qué es hacer T de U más B? Y bueno, es tomar el vector U, el vector B, sumarlos en el espacio vectorial, sumarlos por cómo está definida en el espacio vectorial, y luego aplicarle la transformación lineal. Buscar la imagen de este nuevo vector. Como U más B me da un nuevo vector, porque por la ley de clausura de la suma, por ser un espacio vectorial, luego sacamos la imagen de ese vector. ¿Qué es del lado derecho? Y bueno, es sacar la imagen de U, sacar la imagen de B y luego sumarlos, pero la imagen de U, ¿dónde me cae? En W, y la imagen de B, ¿dónde me cae? En W. Entonces, esta es la suma que está en W. ¿Hasta ahí vamos? Ahora, por otro lado, en la segunda definición que tiene que cumplir, ¿sí? En la segunda condición, ¿quién es este producto? Este es el producto de un escalar por el vector definido en B. Y este producto, no, ya está, ya me escapé de B, ahora caigo acá en W. Entonces, esto pertenece a W, y este es el producto del escalar por un vector que está en W. Eso es esencial que lo podamos diferenciar, porque si no ahí se complica la cosa, ¿eh? Por eso insistí tanto. Ahora vamos a ver un ejemplo. Entonces, si cumple estas dos definiciones, se dice que la función es una transformación lineal. Con que si la primera no la cumple, cumple la otra, por ejemplo, si cumple la primera y cumple la otra, y no cumple la otra, bueno, esto quise decir, me distraje, perdón. No cumple la primera, la otra ni la pruebo, ¿está bien? Ni lo demuestro, o sea, tiene que cumplir ambas condiciones. Después hay una también que resume las dos, ahora lo vamos a ver.
Bueno, a veces lo llama dominio, como todo. Este es el dominio, ¿sí? O conjunto de partida de la transformación lineal, y W se llama el espacio o conjunto de llegada de la transformación lineal o codominio. ¿Está bien? Bueno, veamos un ejemplo. Ejemplo 1. Lo vamos a escribir acá para que se comprenda cuál es la situación. Vamos al ejemplo 1. Acá está, ahí está. Ejemplo 1. Ejemplo 1. Me da que B es el espacio R3 y W es R2, con sus operaciones usuales. 2R espacios vectoriales, o sea, que estamos teniendo una transformación T que va de ¿dónde? De R3, porque me lo da así el ejercicio, en R2. Y ahora me va a dar cuál es la definición. Es una transformación, veamos si es una transformación, me da una aplicación definida de la siguiente manera. Definida de la siguiente manera. T de una terna, tiene que ser porque va de R3, un vector de R3, una terna. T de quién? De X1, bueno, en este caso se le puso X2, X3, me tiene que devolver, a ver, voy acá, T de una terna me tiene que devolver un par ordenado. Entonces, ¿qué par ordenado me devuelve? Ahí está la definición. El siguiente, X1 menos X2, X1 menos X2, coma, X2 menos X3. Así, esa es la aplicación. Esa es la definición de la aplicación. Bueno, vamos a demostrar que se trata de una transformación lineal. Ojo acá, es importante, esperen que voy a agrandar, es importante lo siguiente, porque una cosa si a mí me preguntara, esto parece tan obvio, pero bueno, trae confusiones. Si a mí me preguntaran, ¿es T una transformación lineal? Entonces, puede que lo sea como puede que no. Si cumple ambas condiciones y te lo tengo que demostrar, es una transformación lineal. Si no cumple, o al menos una no la cumple, no es una transformación lineal. Diferente es esta situación, que me dice que se trata que lo vamos a demostrar. O sea, vamos a demostrar que es una transformación lineal. Vamos a demostrar que cumple estas dos condiciones. O sea, que si no te sale la demostración es porque no lo supiste hacer, porque no te está preguntando si eso no es. Es una transformación lineal. Bueno, demostrémoslo. Eso es lo que te está diciendo. Cuidado que son palabras, es terminología que hay que tener mucho cuidado con la manera. Una cosa es si te pregunta, ¿es una transformación lineal? Entonces la respuesta es, puede que sí, como puede que no. Está, pero acá te dice, vamos a demostrar que es una transformación lineal. Entonces lo vamos a demostrar. Bueno, ¿qué tenemos que demostrar? Bueno, tenemos que demostrar que T de la suma, ahí está, de cada una de las transformaciones. Entonces, y es más, muchas veces se le dice que este es ¿quién es T de B? T de B es la imagen del vector B por la transformación T, o es el transformado del vector B por T. También se le suele decir así, la lectura. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Y bueno, T de U más B, me tengo que dar dos vectores que están en ¿dónde? Y bueno, T va de R3. Entonces me doy dos vectores, el vector B, X1, X2, X3, y el vector U, y 1, y 2, y 3, que están en R3. Lo tomo acá, ahí están los dos vectores. Entonces, ahí va a demostrar la primera condición, lo voy a marcar. Ahí está el vector. No importa si de pronto el material lo tenemos subido así, no tiene, ¿sí?, lo de vector, pero pensá que si vos querés, si te resulta más fácil, lo podés poner así, ¿no? Pero está bien igual escrito así, se puede, hay un montón de notaciones. Ahí está. Entonces, tomamos este vector, ahí está, y este vector que están en R3. ¿Y qué tenemos que demostrar? Y bueno, tenemos que demostrar, vamos para la primera, que T, tenemos que demostrar esto, que T de B más U, de B más U, yo voy a poner T de B más U ahora para respetar, es lo mismo que T de B más T de U. Eso es lo que tenemos que demostrar. ¿Está? Eso es lo que uno tiene que demostrar. Que T de B más U es T de B más T de U. No le voy a poner ahí
lo de vectores para no confundirlos a ustedes. Entonces, ¿cuál va a ser la idea? Acá tenemos dos maneras de demostrarlo. Podemos plantear esto, ver lo que me da, qué expresión me queda. Podemos plantear esto, ver qué expresión me queda y observar que las expresiones son equivalentes. ¿Sí? Entonces vas a decir, vale lo mismo. O podemos partir de un lado de la igualdad, operar algebraicamente con las propiedades de espacio vectorial, ¿sí? Y llegar a este lado de la igualdad. Que así está hecha la demostración. Entonces, parte de T de B más U. Ahí está. Vamos acá. T de B más U. Entonces, ¿qué es T de B más U? Y bueno, ahora lo reemplaza. ¿Qué es B más U? Bueno, B más U es sumar. Yo lo voy a hacer a este paso para que se comprenda de dónde sale ese paso que está ahí. A ver, vamos acá. ¿Qué es hacer T? Después van a hacer igual mucho con mucho lujo de detalle en la práctica. T de B más U. Es así, mirá, es T. ¿Quién era el vector B? X1, X2, X3. Hay un paso ahí que no está puesto, pero es X1, X2, X3. Ese era el vector B. Más, ¿quién era el vector U? Y1, Y2, Y3. Y1, Y2, Y3. ¿Está bien? Entonces acá tengo que operar adentro. ¿Qué significa sumar vectores en R3? Y bueno, sumar componente a componente. Entonces te va a quedar, cuando yo opere, T de quién. La primer componente, ¿quién te da? X1 más Y1. Ahí está, perdón, ahí está. La segunda componente, X2 más Y2. Esperen que voy a achicar así me entra todo en la misma pizarra. Ahí agrando. Y la tercer componente es X3 más Y3. X3 más Y3. Ahí está. Bueno, eso es lo que está escrito. Ahí está, se ve. Ese paso que no está y ya directamente, ahí está escrito acá. ¿Sí? Así llega. Bueno, por definición, ahí lo aclaro, de suma de R3. Y ahora hace. Bueno, pero fíjense que ahora mira, ¿qué tengo que hacer ahora? Ya está. Yo a esto le tengo que aplicar, ya tengo T de dónde va. T va de R3 y acá así está definida. ¿Cómo se define T de R3 en R2? Vamos acá. A ver, esperen ahí. ¿Cómo se define? Ahí está, corriendo el material. ¿Cómo definimos T de X1 más Y1, X2 más Y2? Quiero hacer una aclaración, lo que voy a escribir ahora lo voy a borrar, pero para que se entienda. Mirá la definición de T, para que se entienda, ahora lo voy a borrar. Si a mí me preguntaran, para comprender, ¿cuánto es T de 1,08, por ejemplo? Y bueno, tengo que ir acá, a la definición, y reemplazar, acá poner 1 menos 0, para que se entienda acá, o acá lo podríamos hacer, para comprender cuánto es T de 1,08. ¿Cuánto da eso? Y bueno, me tiene que caer acá, que es R2, un par ordenado. ¿Y cómo está definido? La primer componente es la resta de las primeras componentes, o sea, me da 1 menos 0. Esto es esencial, si no entendemos esto, por favor me dicen porque hay que retomamos. Me da 1 menos 0. Y la segunda componente es la resta de los otros dos, o sea, es 0 menos 8, acá, para comprender. 0 menos 8. Entonces, si a mí me preguntaran, ¿cuánto es T de 1,08? Y T de 1,08 me da 1 menos 8. ¿Qué es 1 menos 8? Es la imagen del vector 1,08 por la transformación T. Es el transformado del vector 1,08. ¿Cuál es el transformado? El vector 1 menos 8. ¿Se va comprendiendo la idea? Yo sé que hay mucha terminología, pero bueno, esa es la idea. Pero ahora a mí me piden cuál es la imagen de este que está acá. A mí mirá, para que se comprenda, ¿cuál es la imagen de este vector? T de ¿quién? De X1 más Y1. Esto es esencial que lo comprendamos. ¿Cuál es la otra componente? X2 más Y2. Y la otra, X3 más Y3. ¿Está bien?
Ahí está. Entonces, fíjate, la primer componente es esta, la segunda es esta, la tercera es esta. Entonces, si yo quiero saber cuál es el transformado de ese vector, entonces, ¿qué me va a quedar? Y bueno, T, ¿cómo está definido? Acá está la definición. Es x1 menos x2, restar las dos primeras componentes. Entonces, cuando vos restás las dos primeras componentes, ¿cómo te queda? x1 más y1 menos, no te olvides los paréntesis, x2 más y2. Ahí está la primera. Y después, ¿qué es? Restar la segunda con la tercera. ¿Pero cuál es la segunda? Esta es la segunda y esta es la tercera. Entonces te va a quedar x2, no importa que estos estén de más, los paréntesis que puse ahora, más y2, el otro no está de más, el que viene ahora, menos x3 más y3. Así está definida. Así. Y ahora empiezo a acomodar. Mira, ese paso, a ver acá, lo tenemos acá. Ahí está. ¿Lo ven ese paso que yo acabo de escribir? Es este que está acá. Y ahora va a empezar a acomodar por definición de la... ¿Por qué eso me dio eso? Y bueno, porque así está definida la transformación lineal. Así de esa manera está definida. Bueno, acá, ¿cómo puedo agrupar? No te pierdas, vos tenés que llegar a que esté de U más T de B. Entonces, ahí agrupa, dice, bueno, acá tengo, son todos números reales, entonces pone x1 menos x2, saca los paréntesis, asocia, más y1 menos y2, acá usa la propiedad asociativa, con el mismo criterio en la segunda componente del par ordenado, porque esto, cuando vos haces, perdón, ahí no va T, que nadie me dijo, porque ya le apliqué T, ahí no va. Entonces, la primer componente del par ordenado está, porque ya está, porque en el momento que yo le aplico la transformación, el T ya está, ya le apliqué la definición de la transformación. Y bueno, ¿y después qué hace? Va asociando. Entonces, son todos números reales y asocia. Acá pues me queda x1 menos x2 y vuelve para atrás. Eso es lo que tiene que hacer. Luego de haber asociado, este lo estoy aplicando con lujo de detalle porque las otras ejemplos no los vamos a ver con tanto lujo de detalle. Entonces, vuelve para atrás. Entonces dice, bueno, asocio. Mira, lo puedo asociar así. A ver, puedo poner x1 menos x2, asocia 1. Y después, ¿qué puedo poner? Más y1 menos y2. ¿Está bien? Ahí lo puede asociar. Esperen que me estoy quedando sin batería. No sé por qué. Acá. Ahí está. Bueno, entonces lo está asociando, ¿eh? Y del otro lado son todos números reales, va a pasar lo mismo. ¿Qué le va a quedar acá? x2 menos y2, x2 menos y2, x2 menos y2, no sé por qué menos, no. x2 menos, perdón, x2, dije cualquiera ahí. Me perdí, me distraje, me perdí. Menos y2. A ver. No, ahí hay un error. Esperen que acá hay un error. Fíjense acá, x1 menos x2, ¿me siguen? Y 1 menos y2. Y acá tengo x2 menos x3. Acá hay un error, chicos, acá hay que corregir. Es x2 menos x3. A ver acá. Lo corrijo, no sé si corregirlo con rojo. No, bueno, con este negro se ve. x2 menos x3, x2 menos x3, acá. Perdón, pero hay un error. Más y2 menos y3. Sería más y2, así es. Y2 menos y3. Entonces, x2 me queda menos x3. Vamos a borrar acá. Menos mal que lo hicimos acá. x2 menos x3 más y2 menos y3. Son todos números reales. Y ahora asocio. Mirá, ahora asocio. Y bueno, asocia, me va a quedar así, me va a quedar así. Y ahora vuelvo para atrás. Me va a quedar así. Entonces, ¿eso de qué provino? Eso provino
de haber sumado, esperen que tengo que acomodar acá, provino de haber sumado, ¿de haber sumado quién? Y bueno, de haber hecho x1, ahí está, menos x2, x1 menos x2, ¿dónde estoy? Estoy en este paso mirando acá, x1 menos x2, coma, ¿qué más tengo? y1 menos y2, ¿no? x2, ¿dónde estoy? Acá, x2, perdón, menos x3. Ese paréntesis está de más, me estoy dando cuenta que no es necesario ponerlo. Porque también si les pongo muchas cosas que están de más, los confundo a ustedes. x1 menos x2, y acá tengo x2 menos x3. Estoy yendo para atrás, más, y acá ¿qué tengo? y1 menos y2 menos y2 menos y3. Y si prestan atención, por definición de la suma, en R2, ahí está, y bueno, y esa es la transformación, porque ¿quién es x1 menos x2? Mira la definición de la transformación. x1 menos x2, y2 menos y3, es t, es justamente t de x1, x2, x3. Entonces, esto que está acá, cuando yo voy acá a la igualdad, es t de quién? De x1, x2, x3. Y esto que está acá resulta ser t de quién? De y1, y2, y3. Entonces, ¿qué acabamos de demostrar? Acabamos de demostrar, lo voy a marcar con otro color, que t de una suma es la suma de las t. Esperá que lo voy a escribir. ¿Y esto qué es? No es otra cosa, acá lo voy a poner arriba, no es otra cosa que tener t. ¿T de quién? T de, ahí está, de B más T de U. Es largo, pero bueno, se va haciendo paso a paso. Ahí está, esta de acá. Entonces ya recién te demostré la primera condición que tiene que cumplir esa aplicación así definida para hacer transformación lineal. Y ahora habría que demostrar la segunda, que el escalar t de alfa por b es alfa por t de b. Entonces fíjense que cuando va a demostrar la segunda, esta que está acá, toma nuevamente acá el escalar, a ver si lo puedo agrandar, toma acá el escalar, ¿está bien? Ahí está, parte de ahí. ¿Qué es t de alfa por b? Y bueno, alfa por b es multiplicar cada elemento del vector b por alfa x1, alfa x2, alfa x3, por la definición del producto del escalar en R3. Y bueno, ya acá tenés que ir a la definición de la transformación. Entonces, ¿qué es la transformación? Fíjate que la transformación es, la primera es la resta de la primer componente menos la segunda. ¿Cuál es la primera? Alfa x1 menos alfa x2. Y la segunda componente que me daba, la imagen me daba en R2. Y era la resta de la segunda y la tercera. Alfa x2 menos alfa x3. Por la definición de la transformación. Hay que explicar, eso hay que ponerlo, hay que aclararlo, paso por paso. Cómo es que vamos de un paso a otro. Fíjense, acá que uno tiene, bueno, y acá, volviendo, no te pierdas la idea, volvé para atrás, vos tenés que llegar que es alfa de t de b. Entonces, fíjense que son todos números reales, alfa, x1, x2, x3, en la primer componente ahí, esta primer parte saca factor común alfa, porque son los números reales. ¿Qué es ese producto? Y ese es el producto usual de los números reales, y esta es la resta usual de los números reales. Entonces saca factor común alfa, acá también, y ahora vuelve esa recíproca de la distributiva, en realidad es la propiedad distributiva, esa que acá pone usando recíproca de la distributiva, lo que ustedes comúnmente lo conocen como factor común. Cuando vuelve para acá, dice, bueno, pero para llegar acá, ¿qué significa? Y bueno, volver para atrás, es multiplicar cada componente del vector por alfa, acá está. ¿Y este producto cuál es? Ese no es, ese es el producto, fíjate que ese que está acá, este que está acá,
ese producto es el producto del escalar por el vector. ¿Dónde? En R2, porque esto ya está en R2, es un par ordenado. ¿Quién es X1 menos X2, X2 menos X3? Es la transformación de X1, X2, X3, o sea, es alfa por T de B. O sea, que acabamos de demostrar que T de alfa por B es alfa por T de B. El problema que surge acá es que como todo se dice por, se dice más, entonces llega a confundir, pero en la lectura visualmente todo se lee así, pero si yo me paro con lujo de detalle, este por no es lo mismo que este por que está acá. Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿sí? Entonces hemos demostrado que es una transformación lineal. Otra cosa importante para ya ir observando, fíjense que esta transformación que tenemos acá, ¿sí? A ver si, vamos a ver si tengo este color. Esta transformación que nosotros tenemos ahí está, tiene una particularidad, si ustedes prestan atención. La particularidad que tiene es que cada componente es lineal, porque acá no tengo ninguna componente elevada, es lineal. Lineal se refiere a que la mayor potencia a la cual aparece la variable es 1. Ya te estoy diciendo que, a ojo, yo te puedo decir si una aplicación o una función es una transformación lineal, porque tiene que cumplir que cada una tiene que ser lineal. Ahora lo vamos a ver en algún ejemplo, porque si acá hubiese alguna cuadrática, cuando a mí me aparece suma o algo, la potencia no es distributiva respecto de la suma o la resta, entonces va a aparecer otro término y no va a cumplir la condición que debe cumplir. Bueno, en ese caso, o sea, esa es una manera para ver si una transformación es a ojo o no es lineal, ¿sí? Bueno, otro ejemplo, a ver, vamos a ver, eso es lo que no quería, pero esperen, van que vuelvo para atrás, si es que vuelvo, a ver, acá está, ahí volvió para atrás, ahí está. Otro ejemplo, dice, otro ejemplo que tenemos acá. Ejemplo 2, sea T de B en W, de R2 en R3. Esto es importante. Siempre cuando ustedes tienen el ejercicio, es importante que escriban de dónde a dónde va y analicen antes de empezar a demostrar. De R2 en R3. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que a todo par ordenado lo manda una terna. O sea, que la imagen de un par ordenado, la imagen del vector x1, x2, es esta. Ya te digo que es una transformación, pero hay que tener cuidado acá, espere. Veamos si se trata, o sea, este también es lineal, pero hay que tener cuidado en relación a lo que dije hoy. Veamos si así definida es una transformación lineal. O sea que tenemos que ver si cumplen las dos condiciones, ¿está bien? Entonces, fíjense que acá va a ser T de B más U. Veamos si se trata, acá no es como en el anterior, no es como en el anterior que nosotros dijimos, vamos a demostrar qué es una transformación lineal, lo demostramos. Acá veamos si se trata de una transformación lineal, puede serlo como no, son dos cosas distintas. Entonces, fíjense que acá tengo, ¿quién sería T de B, quién sería T de U? Toma dos vectores, toma B y toma U. B es el vector x1 y x1, x2, U es el vector y1 y 2. Y hace, pone quién es T de B, pone quién es T de B y quién es T de U. Acá está, por la definición, ¿sí? Entonces, ¿quién es T de B? Ahí se ve, díganme ustedes, a ver, lo vamos a terminar acá el ejemplo este. ¿Quién es T de B? Y bueno, T de B, para que se vea, es T con esa transformación lineal. Estamos en este ejemplo. Es T de x1, x2. ¿Y cómo se lo define a T de x1, x2? La primer componente es la suma de las componentes, la segunda es la resta y la tercera es 1, porque va en R3. Entonces la primera es la suma de las componentes, x1 más x2. La segunda es la resta de las componentes, x1 menos x2. La tercera es 1. Y para el otro vector, T de quién era de U, T de U es T, a U lo llamó y1 y 2, y1 y 2. Entonces la primera es la suma de las componentes, y1 más y2.
La segunda es la resta de las componentes, está definida así. La tercera es 1. ¿Está bien? Entonces, fíjense que cuando yo vaya a hacer T de U más B, acá se ve, es T de U más B, es a este vector sumarle este vector. Acá está T de U más B. Es x1 más x2 más y1 más y2, primer componente. Y la otra componente va a ser x1 menos x2 más y1 menos y2, y la otra va a ser 2. Ahí está. Eso es T de la suma. Verá que lo anote acá. Entonces, T de la suma, ahí está, me da eso. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Así ya lo comparamos. ¿Qué pasa si hacemos en el mismo? Si hacemos T de U más B en el mismo. Entonces, fíjense, eso ya me dio T de la suma. Ahora hagamos T de U más B. ¿Qué será hacer T de U más B? Primero tenés que sumar U más B y después aplicarle la transformación. Perdón. ¿Qué sería hacer U más B? Y bueno, U más B, la transformación tuya va de R2 en R3. U está en R2, B está en R2. Entonces, sumar dos vectores de R2 es sumar componente a componente. ¿Cómo me queda? La primer componente será x1 más y1, x1 más y1. La segunda componente es x2 más y2. Ahí está. Eso es T. Y ahora le aplico la definición de T, porque ya lo tengo, ¿no ves? Que ya tengo acá, este es un par ordenado, entonces al ser un par ordenado, acá aplicamos la definición de T. Eso está en la otra hoja del apunte, pero lo quiero terminar acá. Bueno, entonces, ¿cómo me queda la definición de T? Y bueno, ¿qué me da? Me devuelve la primer componente, me cae en R3 la imagen. La primera es la suma de los componentes. Entonces, ¿qué te va a quedar acá? Te va a quedar x1 más y1 más x2 más y2. Perfecto. La segunda es la resta de los componentes. Entonces me va a ser x1 haciendo la resta. x1 más y1 y restale, porque así está la definición de la transformación, x2 más y2. Y la tercera siempre constante, es 1, no depende de los valores. Entonces ahora vamos a hacer una aclaración, es 1. Entonces si vos prestás atención, no va a ver, cuando yo haga acá, esta va a coincidir, x1 más x2 más y1 más y2, acá está, es la primera. La segunda también, eliminando los paréntesis, pero fíjate, observá que acá hay un 2 y acá me apareció un 1. No logro el 2. Entonces, ¿qué es lo que tengo que decir? Que esto es distinto de quién? De haber hecho T de U más T de B. Entonces no es una transformación lineal. O sea, a ojo, yo me doy cuenta que es una transformación lineal si cada una, cuando está definida, cada una de las componentes es lineal, excepto que sea una constante, porque si no nos pasa como nos pasa acá. O sea, todas tienen que tener algún valor, que sea una constante o que se le sume una constante. Siempre todos los términos tienen que depender de alguna de las componentes de acá del vector. ¿Sí? Entonces, en este caso, ustedes tienen en la otra hoja, pero ya lo aclaro, en este caso no es una transformación lineal. ¿Qué? ¿Voy a ir a probar la otra condición? No, ¿para qué? Si ya la primera no la cumple. Ya se ve, vamos acá a ponerlo, ya se ve que esto que está acá es distinto de T de U más B es distinto de T de U más T de B. Luego, contesto, luego, esta en particular, el ejemplo 2, T no es transformación lineal. ¿Pero qué? A ver, no es una función, sí, función es. Lo que no cumple es la definición de transformación lineal. Porque la definición de transformación decía que es toda función que cumple esas dos condiciones. No es, si quieren preguntar algo, ahora es el momento. No es transformación. Digo ahora por una cuestión, perdón. Estaría bueno que a medida que van estudiando, esto no lo dije, vayan anotando así dudas que tengan, no importa que se las saquen en la práctica, porque después va a quedar alguna clase, entonces las podemos aprovechar para eso las clases.
no importa de los temas que sean, ¿sí? Aprovechar nos queda una clase, podemos aprovechar, profe, me quedó una duda de esto cuando vimos determinantes, tal cosa, vayan anotando eso, estaría bueno. Bueno, entonces, esta no es transformación lineal. Bueno, esperen que guardo esta hoja, como hoja 1. Vamos entrando en tema de a poquito, porque ya vuelvo a insistir, que esto es, bueno, son pesados, ¿eh? Yo sé que tienen que volver a leer todo, yo ya lo sé a esto, pero bueno, a mirar. Esperen que no encuentro la carpeta de ustedes. Matemática 2, hoja 1. Ahí. Ahí. Bueno, vamos entonces ahí vimos un ejemplo que es transformación lineal y un ejemplo en el cual no lo es. A ver, vamos. Hay otro ejemplo. Hay una que es la transformación nula. Vamos a ver. Acá. Esta es la parte del ejemplo anterior que acabo yo de analizar. Acá hay otro ejemplo 3. La transformación nula. La transformación nula, ¿y cuál va a ser? Y bueno, va a ser aquella que si vas de dos espacios vectoriales, acá, vamos acá, ejemplo 3, transformación nula, va a ser aquella transformación que si yo voy de un espacio vectorial en otro espacio vectorial, a todo vector me lo manda al vector nulo. Esa sería la transformación nula, ¿sí? Entonces, si yo digo a cualquier vector, T, ¿de quién? De un vector B cualquiera del espacio vectorial, me lo manda al vector nulo. Y acá tiene una aclaración. Yo podría escribir así, ¿verdad? Pero tenés que estar atento que este es el vector nulo del espacio vectorial. Entonces acá, tal vez evita esa escritura, lo pone así. T de B, siendo B un vector ahí del dominio del conjunto de partida, me lo manda al vector nulo. Así. Lo aclara. O sea que es como si vos, para entender, es como si vos tuvieses, a ver, cuando uno ve conjuntos, como si vos tuvieses acá la transformación, ¿sí? Este es el espacio B y este es el espacio W, y a todos los vectores de B, cualquiera, me lo manda al vector nulo de acá, que es el que llamo allá. Entonces, ¿se entiende? A todo me lo manda al mismo. A todo lo que yo tengo me lo manda al mismo. No quiero dejar, a todo me los manda acá. O sea, a todos me los manda al vector nulo de B. De más está decir que no es inyectiva, ¿no? Aclaración. Bueno, entonces acá definimos de nuevo una función B de B en W en espacios vectoriales. Esa es la transformación nula. Lo demuestra T de B1 más B2, que es T de B1 más B2. Y bueno, por las definiciones me lo manda al vector nulo. Pero asimismo, este es el vector nulo. Es muy fácil la demostración, ¿sí? Entonces, esa se llama transformación nula. Es un ejemplo de transformación lineal, ¿está bien? Acá, esta también es muy fácil, no hay mucho para decir. Esperen que no tengo que tener cuidado como corro porque se me descompagina todo. Bueno, esa se llama transformación nula. Otro ejemplo interesante, la transformación identidad. ¿Cuál va a ser? A cada vector me lo envía a él mismo, pero a él mismo, cuidado, acá, porque acá sí, para la transformación identidad vamos a tener, ahí está, vamos a tener que partir, para este ejemplo, de un espacio vectorial y llegar al mismo, si no, no tiene sentido. ¿A qué mismo me lo va a mandar? ¿Sí? Entonces, la transformación identidad, que a cualquier vector lo manda a él mismo. Para todo B perteneciente a B. Ahí está. ¿Está bien? Y es una transformación lineal, ¿sí? Ustedes acostúmbrense como quieran. Yo capaz que en la práctica también le ponen la flechita, no sé cómo lo escriben las profes a eso. Si le ponen la flechita arriba o no, díganme, porque yo puedo también escribirlo acá y seguir respetando la notación que veníamos usando. ¿Le ponen la flechita a las profes? Por lo que estoy viendo, profe, me parece que no. No leo. Bueno,
Pero es lo mismo, entendieron que es lo mismo, ¿no? Sí. Es lo mismo la escritura. Bueno, entonces, acá tenemos también, esta es la transformación identidad, pero tienen que prestar atención que va de un espacio vectorial en sí mismo. Entonces, a todo vector le hace corresponder el mismo. Es muy fácil la demostración, ahí está, ¿sí? Ahí lo demuestra. Transformación, demuestra las dos condiciones que tiene que cumplir, que la transformación de una suma, y T de B1 más B2 me lo manda B1 más B2, pero ¿quién es B1? Y es T de B1, ven que sale enseguida la demostración. ¿Y quién es B2? T de B2, ya está demostrado. Ya te demostré que T de B1 más B2, ahí está, 2 pasos. Y lo mismo con el escalaral. Esa es la transformación, que es la transformación, justamente la identidad. Otra transformación, la transposición de matrices. Acordate que la matriz transpuesta era se podía transponer cualquier matriz y era una matriz que se intercambiaba en las filas por las columnas. Esa es la matriz transpuesta. Vamos a verlo acá en un ejemplo. Lo recuerdo para el ejemplo 5, y ahora lo terminamos, ¿qué era? Vamos al ejemplo 5, acá. La transposición, ahí está. Ay, me quedó feísimo. Transposición de matrices. Recuerdo lo que era. La transposición de matrices, recuerdo lo que era. Vamos acá. Si vos tenías una matriz A cualquiera, no la voy a poner en general, para que ustedes lo entiendan. De 2 por 3, por ejemplo, entonces si vos tenías una matriz A de 2 por 3, qué sé yo, 2, 1, 3, 0, 4, 6, cualquier matriz la puedo transponer, y su transpuesta era justamente A transpuesta de 3 por 2. Transponer. Entonces lo que estaba como fila pasa como columna, o viceversa, que es automático, ¿no? Entonces, ¿qué me va a quedar? 2, 0, ¿qué más me quedaba? 1, 4, ¿qué más me quedaba? 3, 6. Esa era la transpuesta. Bueno, la transposición de matrices también es una transformación lineal, que va de dónde a dónde. Mirá de dónde a dónde va. Esta transformación va de dos espacios vectoriales. Uno, Rn por M. ¿Qué es Rn por M? Son las matrices a coeficientes reales de n fila por m columnas. Y si me va a devolver la transposición, va a ir a m por n. Este es el conjunto de matrices de m por n, de m filas por n columnas. Entonces, ¿cómo trabaja esta transformación lineal? A una matriz A me devuelve su transpuesta. Por eso se llama así. Mirá qué interesante, que no me quedo siempre. A ver, espera, ahí. Yo puedo decir T de A es igual a A transpuesta. Sí, bueno, pero ¿qué es lo que hace? Este va de un espacio vectorial en otro espacio vectorial. ¿Qué vectores? ¿Cuáles son los vectores de este espacio vectorial? Matrices. Entonces, la transformación de una matriz, ¿qué me da? Otra matriz. ¿Cuál matriz? Su transpuesta. Por eso está en Rm por n. Eso es importante, el tema ese de la lectura. ¿Está bien? Ahí está. Todo eso que estoy diciendo lo está aclarado ahí. ¿Está bien? Está aclarado ahí. Entonces, por definición, esperen que vamos a buscar. Voy a guardar eso y ahora eso lo pongo. Esta es la hoja 2. Así buscamos la otra, o si no es mucho de lo que hay que escribir y se van a perder ahí. Esperen, hoja 2. Ahí está. Vamos a buscar la otra. A ver. Entonces va a demostrar que esa transposición de matrices es una transformación lineal, así definida, ¿no? Que a una matriz se le hace corresponder su transpuesta. Va a demostrar que es una transformación lineal. Ahí está. Ahí está, la primera parte. Entonces, fíjense, dado dos vectores, los vectores tienen que ser matrices, tengo que demostrar que T de A más B es T de A más T de B, ¿no? ¿Y quién es esta suma que me aparece acá? T de A más B. ¿Quién es esa suma? No lo dice, siempre lo leemos igual. Esta es la suma usual en matrices. Entonces, T de A más B, bueno, A más B es una matriz, porque suma de matrices me da otra matriz. Entonces, ya aplico la definición de la transformación. ¿Qué me devuelve la transformación?
me devuelve la matriz transpuesta, A más B transpuesta, y A más B transpuesta por propiedades de la transposición, ya lo habíamos visto eso, cuando vimos las propiedades de la transposición, A más B transpuesta es A transpuesta más B transpuesta. ¿Pero qué es A transpuesta? Y bueno, es justamente el transformado de la matriz A. ¿Y qué es B transpuesta? El transformado de la matriz B. ¿Qué es esta suma? Esta es la suma que está definida en Rm por n, porque la transformación iba de Rn por m a Rm por n. Entonces ahí quedó demostrado que T de A más B es T de A más T de B. Ahí está. Lo ideal, lo correcto sería que cuando uno estudia y analiza estos temas y lo vuelve a leer con el apunte en mano, como ustedes lo estén leyendo, es que se cuestione cada vez que está leyendo qué es cada cosa. O sea, ¿qué suma? ¿De qué suma está hablando? ¿Y de qué es eso transporte? No se queden en esa lectura. O sea, lean y planteense a ver qué es, y qué es este alfa, y qué es este producto escalar, a cuál está referido, a qué espacio vectorial. Ahí está la cuestión. Bueno, lo mismo hace cuando demuestra que T de alfa por A. Y bueno, T de alfa por A le aplica la transpuesta, la definición de transpuesta, es alfa por A transpuesta, y esto ya lo habíamos visto, porque por propiedades de la transposición, ¿qué es alfa por A? Es a la matriz A multiplicarle todos sus coeficientes por alfa, y luego transponerla, que es lo mismo que transponer la matriz A y luego multiplicarla por A, por alfa. Entonces me queda que es alfa por T de A. O sea, acaba de demostrar que la transposición de matrices también es una transformación lineal. Bueno, acá suma de transformaciones lineales es una transformación lineal. Hay cosas que también, yo no las voy a demostrar todas, porque ustedes hay muchas cosas que le vieron en Matemática 1. O sea, ya habían visto cuando ahora aparezca composición de transformaciones lineales, ya habían visto lo que era componer funciones. Entonces acá es lo mismo. Suma de transformaciones lineales, ténganlo presente, que si yo tengo dos transformaciones lineales que van, lo que tienen que tener presente acá, en la suma de las transformaciones lineales, vamos acá, es que yo tengo que tener dos transformaciones T que va de B en W, y la otra ¿cuál es? S, que también va de B en W, dos transformaciones lineales que tienen el mismo conjunto de partida y el mismo conjunto de llegada. Entonces, si estas dos son transformaciones lineales, la suma también son transformaciones lineales. Es una transformación lineal, no son, es una transformación lineal. ¿Y cómo se define la suma? Y se la define así. Como definían funciones, la suma de funciones. La suma T más S de un vector B, T más S de B, es T de B más T de S. Más, perdón, T de S, más S de B, cualquiera dice. Ahí está. O sea que la suma de transformaciones lineales, ¿sí?, es una transformación lineal. Eso es lo que está. Y acá está demostrado. Es muy fácil la demostración. Pero vuelvo a decir, la definición es esta. Ya lo sabían ustedes, suma de funciones, no digamos lineales, suma de funciones era sumar cada una de las funciones. Y me seguía dando una función. Entonces, la suma de las transformaciones, de suma de transformaciones lineales sigue siendo una transformación lineal. Y en la práctica le va a pasar lo mismo. Las profes le va a decir la profe, bueno, ya lo vieron en Mate 1, ahí lo aclaramos. Ahí está. Y lo mismo con la composición de transformaciones lineales, ¿está? Si quieren, lo que podemos uno aclarar, recordemos cómo era la composición de funciones, para que se den cuenta ustedes. ¿Se acuerdan cómo se componía? Si yo tengo el conjunto A, acá está el otro conjunto, acá está el otro conjunto. Pensemos, vamos a esta, mirá, composición de transformaciones lineales. Tengo T de B en W, entonces este es B, este es W. Y de acá a acá va la transformación T. ¿Está bien? Y después tengo S de W en los reales. Acá va S de W, en los reales no, en R, espacio vectorial. En R, espacio vectorial. Si no se van a confundir, se le podía haber puesto otro nombre, se le puso R, ¿está bien? Entonces, tenemos dos transformaciones lineales. Esta transformación lineal que está acá. Entonces, pensemos cuál era la composición. Así nos acordamos.
cómo va la composición. Si yo tomo un vector de acá, cuando yo le aplico, me queda acá. Este es T de B, pero que ustedes ya sabían. Y si a T de B le aplico S, ¿quién me da acá? Este me da S de ¿quién? De T de B. Así. Ay, me quedó medio feo escrito. S de T de B, ¿está bien? Entonces, ¿cómo se hacía? Primero, ¿quién aplico? Primero aplico la transformación T. Entonces, la lectura de esto era, primero aplico T compuesto con S. Esa era la lectura, ¿se acuerdan? T compuesto con S. ¿Y de dónde a dónde va T compuesto con S? Del espacio vectorial B al espacio vectorial R. No se van a confundir, no es porque sean los reales, lo llamo así al espacio vectorial, ¿sí? Del espacio vectorial B al espacio vectorial R. Entonces, ¿y cómo se lo define? Y bueno, se lo define como sabíamos. T compuesta con S, ¿de quién? De un vector B, lo acabo de hacer recién, que es S de T de B. Ahí se los hice en el dibujito. Lo que ya sabían, esto ya lo sabían de funciones. Entonces, la composición de transformaciones lineales sigue siendo una transformación lineal. Ahí está demostrado, ¿está? Yo ahí lo único que hice fue recordar, está demostrado. Esperen que voy a poner ahí. Ahí lo recordé yo, esperen que estoy mirando acá la hoja para no confundir tanto. Está demostrado, entonces demuestra que la composición de transformaciones lineales es una transformación lineal. Lo leen ustedes porque no van a tener ninguna dificultad. Por eso me tomé con tanto lujo de detalle en la clase la primer parte, cómo demostrar. Pero ahí está. Bueno, esperen que anoto esta hoja, en la otra hoja sigue la demostración, entonces suma de composición, pero suma de transformaciones lineales sigue siendo una transformación lineal. Composición de transformaciones lineales sigue siendo una transformación lineal. ¿Cómo se aplica de esa manera? No sé si acá tenemos ejemplos, pero los ejemplos los van a tener en la práctica. En la práctica va a haber varios ejemplos. Bueno, a ver, esperen que acá voy a guardar esta hoja 3, y vamos a otra pizarra. Entonces, la otra hoja que sigue está justamente la hoja 4, sigue la demostración, ¿no? De que composición de transformaciones lineales sigue siendo una transformación lineal. Esperen que estoy buscando el material. Ahí está. Ahí está. Ahí está probado. Fíjense, la composición, ¿sí? Acordate que se leía al revés, T compuesto con S, y ahí está, ¿sabes qué es la definición? Es lo mismo. Ahí está. Justamente, ahí está lo que expliqué hoy. Es T compuesto con S de B más T compuesto con S de el vector U. Y lo mismo con el otro, ¿sí? También hay algunas ideas conceptuales que en la práctica no aparecen. Se ha puesto acá, se ha aclarado, lo voy a decir, pero ahí dice algunas aclaraciones. Para poder desarrollar algunas ideas conceptuales del álgebra lineal, es necesario conocer nuevos conjuntos que están involucrados en la teoría de transformaciones lineales y que deberían ser parte del vocabulario, porque lo que nos preocupa es eso, que después cuando nosotros nos expresamos, ahí tenemos problema en el tema del vocabulario. Pero si aparecen ejercicios de estas definiciones, no aparecen ejercicios en el práctico de estas definiciones. Eso se podría pensar como una observación, esto que está acá, como una observación interesante. Observación interesante. Por ejemplo, acá me dice una definición que si yo tengo una transformación que va de un espacio vectorial en otro, ahí está. Acá espacios vectoriales, acordate que los espacios vectoriales, sobre el conjunto de los números reales es donde lo vamos a definir. ¿Por qué pienso tanto? Porque si yo tengo que decirlo así, tengo que decir, tenemos espacios vectoriales sobre un cuerpo R.
Entonces, como hay cosas que no la hemos visto, yo me tengo que limitar. Por eso vienen todas esas observaciones. ¿Sí? En el vocabulario, yo cada vez que hablo me fijo en las palabras que uso para no usar vocabulario que no lo hemos visto, porque no hemos profundizado, porque no nos interesa profundizar. Entonces, nosotros vamos a ver, son espacios vectoriales sobre el conjunto de los números reales. Déjenme expresarlo de esa manera. Más simple, para no confundirlo, ¿sí? Entonces habla, por ejemplo, de lo que es el núcleo de una transformación lineal. El núcleo de una transformación lineal es el conjunto de vectores tales que van a parar, ay, tengo una mosca que me está molestando, tales que van a parar todos al vector nulo. Fíjense que si yo tengo acá, si yo tengo una transformación, esto me está diciendo, si yo tengo una transformación que va de B en W, entonces, ¿qué es el núcleo? Bueno, hay vectores acá de B, vectores de B que van a parar a otros vectores de W, del espacio vectorial. ¿Está bien? Hay vectores de B que van a parar a otros vectores del espacio vectorial. Y hay aquí algunos vectores que van a parar al vector nulo del espacio vectorial. El vector nulo, el espacio vectorial, tiene vector nulo, por ser un espacio vectorial. Entonces, ese conjunto de vectores que van a parar al vector nulo son los que forman el núcleo de la transformación lineal. Simplemente eso. ¿Qué es la imagen? Y bueno, la imagen de una transformación lineal ya sabemos lo que es. Es el conjunto a los cuales llegan flechas, ¿sí? La imagen de una transformación, a ver, pongamos para comprender la idea cuál es. Si yo acá tenía este conjunto y acá tengo el otro conjunto y acá tengo la transformación lineal, vos tenés que, hay vectores, si este es B y este es W, entonces este va a parar a este va a parar a este. No puede haber acá elementos de los cuales no parten flechas, porque no sería función, y la primera condición para que sea transformación es que sea función. Entonces, acá elementos sueltos no puede haber. Sí podría suceder que haya acá un elemento, este que acabo de marcar recién, no es imagen de ningún vector de B. Este que yo tengo acá, es imagen de este que está acá, por la transformación. Acá en particular estará el vector nulo del espacio vectorial y aquellos vectores, pues capaz que este me lo manda acá, capaz que este me lo manda acá. Bueno, estos que están acá son los que forman el núcleo de la transformación, es lo que acabo de explicar, ¿está bien? ¿Y quiénes forman la imagen? Y bueno, forman la imagen como toda función, a los cuales llegan flechas. La imagen es el transformado de cada vector que llega al espacio vectorial W de manera tal que B pertenezca a B, ¿sí? Este no es imagen de nadie, porque no llega flecha. Lo mismo que ustedes sabían, no hay nada del otro mundo acá, para que se comprenda. Bueno, entonces ahí habla la imagen. De más está decir que el núcleo es un subconjunto del espacio vectorial B, que la imagen, por ejemplo, estos que están acá forman la imagen, por ejemplo, ¿no? Para decirlo de alguna manera, a ver cómo lo escribió la escritura, la imagen de T, ¿está bien? No es imagen de nadie. Entonces el núcleo es un subconjunto del espacio vectorial B, la imagen es un subconjunto del espacio vectorial W, el núcleo es distinto, ¿está bien?, del conjunto vacío. Es lógico que sea distinto de vacío, porque si acá está el vector nulo, ¿sí? Una de las definiciones es que este tenía por la definición de espacio vectorial, entonces es distinto. Entonces hay varias cosas que están aclaradas acá. Esperen que acomodo ahí, ¿sí? Varias cuestiones que están aclaradas en relación a esto que está acá, ¿sí? Ahora dice, nos interesa pensar en algunas cuestiones generales que hacen a la idea de transformación lineal. Todo lo que dije está acá, por ejemplo, esas lecturas, conocemos la imagen, esas lecturas que yo dije de cómo lo escribimos. Un teorema muy importante, no sé si llegaremos, ahora vemos, es este que está acá. Este teorema sí es importante, porque fíjense, este teorema, lo que dice acá, sí es importante. Dice lo siguiente el teorema. No, este es subrayado, lo estoy marcando todo. Sea B un espacio vectorial con dimensión n.
¿Qué era la dimensión del espacio vectorial? Era la cantidad de vectores que formaban la base, o sea que eran linealmente independientes y que era un conjunto generador o un sistema generador. Entonces, sea B un espacio vectorial de dimensión n, me dice. Ahora vamos a ver. O sea, que tenemos un espacio vectorial, esperen que anoto acá, tenemos un espacio vectorial que la dimensión del espacio vectorial es n. O sea que hay n vectores en la base del espacio vectorial. Y sea B sub B, me aclara, B sub B, la base del espacio vectorial, que en este caso la llamó B1, B2, tiene que tener n, porque si no la dimensión no hubiese sido n. B sub n, una base del espacio vectorial. Base del espacio vectorial. Fíjense lo interesante que dice el teorema. Y sea W otro espacio vectorial que tiene vectores. O sea, tengo otro espacio vectorial, va a construir una transformación lineal, eso es lo que va a hacer. Tengo B, el espacio vectorial, que tiene vectores. ¿Qué vectores tiene? No dice que son bases, no dice que son nada. W1, W2, tiene vectores también. ¿Está bien? Entonces, dice el teorema, entonces, existe una única transformación que va de B en W, de manera tal que a cada vector de la base, que T de BI, me lo manda a un, perdón, ahí lo escribí feo, no me gusta, T de BI, me lo manda a un vector del espacio vectorial. O sea, dado dos espacios vectoriales, en el cual este espacio vectorial, el conjunto de partida tiene una base, que es esta base, formada por B1, B2, Bn, que era la base, que eran linealmente independientes y que era un conjunto de generadores o sistema de generadores. Existe una única transformación, hay una única transformación que a cada elemento de la base lo manda, a cada vector de la base, lo manda a un vector del otro espacio vectorial. Eso es lo que me está diciendo. ¿Sí? Es única esa transformación lineal, que a cada vector de la base me lo manda para todo, hay que aclarar, y 1, 2, hasta n. Espérenme un minutito, chicos. Juan, ¿la llave del auto? ¿La dejaste? Bueno, T1, 2, hasta n. Ahí está, ¿sí? Bueno, entonces es importante eso, la situación. Voy a ir a la demostración en la otra hoja. Apuntaremos, dice, algunas ideas para la demostración, de cómo se define. A ver, acá. Esta creo que era, me perdí ahora qué hoja era. Ahora me va a aparecer acá, hoja 4. Hoja 4. Vamos a la hoja 5. A ver si podemos ver, si no se puede terminar de ver la demostración, el ejemplo va a quedar para la próxima, pero terminemos de ver la demostración, por lo menos. Después vemos el ejemplo, no pasa nada. Bueno, acá, a ver. Una hoja 5. Entonces, dado, esa es la situación. Hay una única transformación lineal que manda un vector. A ver si es esta la hoja. Ahí está. Ahí está. ¿Sí? Entonces me dice, la hoja anterior que dejé, decía, apuntaremos algunas ideas para la demostración. O sea, primero hay que ver T se define, ¿cómo se define T? Y bueno, T se define así. T la tengo que definir de manera tal que T, ¿cómo la tengo que definir? Que T de un vector de la base, de BI, tiene que ser WI. Eso lo dijimos recién, y es única esa transformación lineal, lo acabamos de decir recién. De 1 hasta n. Acá voy a volver a poner que T iba del espacio vectorial B en W. Perdón. Ahí escribí cualquiera y no sé por qué lo puse ahí, vamos a escribir acá. T de B en W. ¿Está bien? Bueno, eso primera, que tenemos que estar atentos a esto. Y otra condición es que T de B
Si yo tomo cualquier vector de acá, yo lo puedo escribir como combinación lineal de elementos de la base. Porque fíjate que yo recién, la base, ¿quién era la base? La base era esta. La base era la formada, la base de B, la formada por los vectores B1, B2 hasta B sub n, esa era la base. Entonces, T de cualquier vector, acá, T del espacio vectorial, cualquiera, T de un vector, quiero decir, este vector lo puedo escribir como combinación lineal de elementos de la base. O sea, prestemos atención a eso. Esto lo puedo escribir como T de ¿quién? De, donde lo tenemos acá. Ah, acá está, perdón. De alfa 1 por W1 más alfa 2 por W2 más, esperen que achicamos, más alfa n por Wn. Ahí falta un paréntesis. Ah, no, ahí está, alfa n por Wn. Ahí está, ¿sí? Y eso, fíjense que esa transformación, ¿qué me devuelve si voy a la transformación? Y bueno, T de BI acá, T de alfa 1 más, ¿qué es lo que me devuelve? Esto como T es una transformación lineal, ese paso no está aclarado ahí, por eso lo estoy aclarando. T de una suma es la suma de las T, esto es T de ¿quién? De alfa 1 por W1, porque es una transformación lineal, más T de ¿quién? De alfa n por Wn, por ser transformación lineal. T es transformación lineal, es transformación lineal, ¿está bien? Entonces, por ser una transformación lineal, me está devolviendo esos valores, ¿sí? Y este, como es un escalar, este que está acá, es como si fuese un escalar, entonces ese sale afuera. Quiero hacer una aclaración. A ver, porque tengo que subir acá el material. No vamos a alcanzar a dar el ejemplo, no lo quiero dar a los rajes el ejemplo, porque lo necesito esto ver bien para la próxima clase, entonces no quiero andar con los ejemplos a los rajes. Entonces, esta hoja no la voy a subir, lo vamos a terminar la próxima clase, voy a subir hasta la hoja anterior en el Classroom, entonces la próxima retomamos de acá y seguimos trabajando con lo que es la matriz asociada, porque si voy a los rajes, no vamos a poder, ¿cómo se llama? No voy a poder cerrarlo bien al tema, ¿sí? Entonces estoy viendo por el tiempo que nos queda que vamos a andar un poquitito justos. Entonces, esta hoja no la subo y la seguimos la próxima clase. Ahí está. Es necesario que ustedes para la próxima clase lean bien todo este material, porque seguimos con toda esta terminología nueva, ¿sí? ¿Me quieren preguntar algo? Esta última hoja no la subo, la subo la próxima, así podemos unir con el ejemplo. Y ya seguimos con la matriz asociada. ¿Algo que me quieran preguntar? ¿Más o menos pudimos entrar en el tema? Sí, es el último esfuerzo. Bueno, chicos, les subo ya el material, los dejo y en la próxima arrancamos desde esta hoja, ¿sí? Desde esta página. Buenísimo, profe, muchas gracias. Les mando un beso enorme. Nos vemos el jueves. Chau, chau, chicos. Hasta el jueves. Adiós. No, a ustedes.